Ya mi hermana Miriam. Ya, ya. Vamos a empezar esta reunión en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo y vamos a empezar con una alabanza. Así que le vamos a pedir al coro que nos cante. Amén. Vamos a cantar el himno 34. Ya, lo voy a cantar en el nombre del Señor. Amén. Cristo es nuestro jefe, nos lleva a la lid. Nunca cederemos si Él nos dice ir. En su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos fiel. Amén. Gloria a Dios. Adelante la orden del Señor. Adelante vamos sin temor. Adelante, cántale a su rey. La victoria es cierta con el rey. La furiosa lucha larga no será. Ya los vencedores nos congregan, donde cantaremos un himno triunfal. Y le seguiremos fiel. Adelante la orden del Señor. Adelante vamos sin temor. Adelante canta ya su rey.
vamos sin temor. Adelante, canta ya su rey. La victoria es cierta con el rey. Amén. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta linda alabanza y le vamos a pedir al hermano que está con la guitarra, al hermano Christopher, caso nos llevan una oración. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por la vida, por la Amén. salud que tú nos das, por este Amén. hermoso privilegio que tú nos das de poder estar reunidos mediante esta Gracias, plataforma, Señor. Quizás no podemos hacerlo de manera presencial, pero aún así estamos aquí alabando y bendiciendo tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias te Gloria a Dios. damos, Padre bendito, porque tú nos has bendecido, has estado con nosotros el día de hoy, nos has acompañado, nos has guardado, Padre Celestial. Muchas gracias te damos Amén. Sí, y Señor. te pedimos tu Gracias. dirección, Padre Celestial, que tu Espíritu Bendito Dios, Santo por favor. sea con nosotros en Aleluya. este Sí, servicio, Señor sea amado. dirigiendo a la coordinadora, que vaya a predicar, a impartirnos la palabra, sé tú usándolo, Glorificado Señor Dios. Jesucristo, para que todos nos vayamos Amén. bendecidos Señor amado. y podamos, Padre Celestial, gozarnos con tu palabra y en tu presencia, Padre Amén. amado. Sí, Señor Jesús. Padre Celestial, Bendito te pido Dios. ya una bendición por cada uno de nosotros, por los que nos van a oír Amén. Sí, más Señor, tarde, por los favor. que nos oirán mediante el video. Y te Sí, pedimos Señor. una bendición especial sobre cada uno de ellos, que si bien Amén. no pueden estar acá en este servicio, puedan igualmente ser bendecidos a través de este culto. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Igual les damos las gracias al Señor porque sé que nuestros pastores están en una linda misión de estar ahí con el hermano Alexi y la hermana Pamela en un vínculo especial que Dios bendice y le agrada al Señor esa linda unión. Así que le damos ricas bendiciones a todos los que están en la iglesia teniendo ese lindo compromiso con el Señor y con ellos mismos, porque yo sé que Dios los ama y los cuida. Ahora vamos a empezar a leer la palabra, el Salmo 121, en forma alternada. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová, de los cielos y la tierra. no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová Junto. guardará tu Jehová salida y guardará tu tu entrada, salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermano, este salmo es maravilloso. Yo creo que este salmo lo debemos tener incrustado en nuestro ser porque sabemos que de dónde vendrá nuestro socorro. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Maravilloso, maravilloso salmo. Yo quería compartir con ustedes porque encuentro que la palabra, toda la palabra es hermosa en realidad, pero creo que este es el que nos
nos resguarda y tenemos en quien confiar, y sobre todo es el que guarda nuestra alma. Maravilloso. Yo le doy gracias a mi Señor por esta linda oportunidad, y sé que fue cortito, pero enriquecedor. Así que en este momento le vamos a pedir una oración. Vamos a orar para que bendiga al que le toca leer la palabra, al predicador en esta tarde. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Oh Padre Celestial, le damos la gracia por esta linda palabra, Señor, por este culto que sabemos, Señor, que usted es el que lo dirige, Señor, y todo esto se hace con amor, Señor, a su presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro protector, Señor, en todo lugar, Señor, en todo caminar, Señor, en todo momento, Señor, porque usted es eterno, Señor. Usted, Señor, es el Dios de dioses, Señor, Rey de reyes, Señor. Usted, Señor, es todo para nosotros, Señor. Y si estamos contigo, Señor, ¿qué hay contra nosotros, bendito Dios? Te damos las gracias en esta hora, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, bendito Dios, por cuidarnos y protegernos en cada momento, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Y todo lo que pedimos, Señor, sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Le damos paso al predicador en este momento. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Antes de pasar a la lectura de la palabra, vamos a cantar unos coritos, ¿cierto? Le vamos a pedir aquí a los niños que seamos cantando, y de ahí ya vamos de lleno a lo que es la palabra del Señor. Amén. 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 Ya, entonces, ¿cuál sería el? Coro 23. El corito número 23. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amén. 1, 2, 3. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Eso te alabo con el corazón. Sálvame, alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Dios Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Amén. Que el Señor nos sea bendito. Amén. Amén. Ahora vamos a dar paso a la lectura de la palabra, ¿ya? Les voy a pedir que me den un minutito para cambiarme de lado, porque me es incómodo predicar sentado, así que denme un segundito. ¿Ahí sí? Sí, ¿Me confirman si se escucha? Amén. Sí, Amén. lo escucha bien. Entonces, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 11.
¿Cuál? Números, capítulo 11. Libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. ¿Capítulo? Números, capítulo 11. Capítulo. Así como lo vayan encontrando, me confirman con un amén o levantan un dedito. Amén. Y le damos lectura a la poderosa palabra del Señor desde el verso 1 hasta el verso 25. Amén. Dice: Amén. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevaré contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que los basten? ¿O se juntarán para ello todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. 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 Hasta aquí Gloria a Dios. damos lectura a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre.
Sabemos que somos bendecidos por medio de su palabra. Nuestra hermana Miriam ya pidió por la palabra, así que vamos a entrar a lo que es la predicación de este día, que lleva por título El comportamiento en la dificultad. Amén. Amén. Comportamiento en la dificultad. Y hoy día vamos a ver 3 aspectos importantes del cristiano en medio de las adversidades. Cómo nosotros como cristianos muchas veces nos presentamos delante. Y vemos en el libro de Números, desde el verso 1 hasta el verso 10, cómo el pueblo se queja delante de Moisés, ocurriéndole distintas cosas a este pueblo. En el verso 1 dice que el pueblo se queja y Jehová los consume a fuego. Y en medio de ese, que el pueblo se queja y Dios empieza a consumirlos, empieza a ocurrir algo distinto en el pueblo del Señor. Ellos van a donde Moisés y le pide que interceda por ellos, ¿cierto? Y Moisés intercede, pero este pueblo permanece en esta misma dureza en medio de lo que está viviendo. La gente extranjera dice que tuvo un vivo deseo y que el pueblo de Israel colocó oídos a este vivo deseo, que era el hecho de comer carne. Y nuevamente, este pueblo empieza a decirle al Señor, ¿no era mejor que teníamos pescados en Egipto? ¿No era mejor que teníamos carne en aquel lugar? Que comíamos puerros, cebollas, y le empiezan a nombrar una serie de cosas a el Señor. Y el Señor escucha esto y no le parece, dice en el verso 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y esto también le pareció mal a Moisés. Entonces, vemos aquí al pueblo en medio de la adversidad. Es verdad, ellos habían salido de Egipto y ya se encontraban de camino hacia la tierra prometida. Y vemos que en aquel lugar, en medio del desierto, en medio de la caminata, vemos a un pueblo que empieza a olvidar las cosas buenas. Empieza a olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos, que los había librado de la esclavitud, que había abierto el mar, que colocaba una columna de fuego delante cuando ellos avanzaban, que colocaba una nube para que ellos pudieran moverse sin que el sol los abrazara. Vemos distintas cosas que el Señor va haciendo con este pueblo. Pero este pueblo aún así sigue mirando hacia atrás. Y esta es lamentablemente parte en la que en el ser humano, cuando observamos las adversidades, tenemos esa tendencia de mirar hacia el pasado y de buscar en el pasado selectivamente las cosas buenas. Por decir así, no, si cuando antes estábamos en aquel lugar, nosotros comíamos estas cosas. Pero se olvidaban de que eran azotados de sol a sol para trabajar. Se da cuenta que el pueblo de Israel empieza a buscar en el pasado solo las cosas buenas y son con las que reclama al Señor. Y lamentablemente muchas veces cuando estamos en medio de la adversidad, nos empieza a pasar esto mismo. Y empezamos a colocar nuestra mirada hacia el pasado, diciendo cuando estábamos en aquel momento, estábamos mejor. Cuando teníamos esto, estábamos mejor. Cuando pasaba esto, estábamos mejor. Sin darnos cuenta de la bendición que el Señor nos tiene en este momento. Y lamentablemente cuando vamos avanzando y vamos colocando nuestra mirada en el pasado o en esta mirada hacia atrás, nos ocurre algo muy similar que nos ocurre a nosotros las personas cuando vamos caminando. Si usted va caminando hacia un lugar y empieza a mirar para atrás todo el rato, ¿qué es lo más probable que le ocurra ahora en el presente? Que tropecemos o que choquemos. Y más aún, cuando miramos hacia atrás, perdemos la vista de las cosas futuras. Y así estaba este pueblo.
Por lo tanto, este primer punto es cómo el pueblo mira atrás, el peligro de estar mirando constantemente atrás. Y este peligro trae a que el Señor se enoje con nosotros. Dice que se aira, que los quiso consumir, porque ellos deseaban más lo que ya habían pasado. Y no solamente era el hecho de volver a Egipto, sino que Él los libertó. Eso era lo que más genera cambios, que ellos ya no eran esclavos, eran libres. Ya no tenían por qué volver a aquel lugar, sino que ellos tenían que poner una vista en el frente. Pero esta adversidad los hacía querer volver a ser esclavos. Y lamentablemente muchas veces nosotros nos podremos comparar y vernos igual que este pueblo, mirando hacia atrás, mirando que en aquel tiempo a lo mejor me reía más, lo pasaba mejor, hacía tales cosas y distintas situaciones. O en medio de la adversidad como cristianos también decimos, que eran otros tiempos. ¿Has escuchado eso? Es que antiguamente se levantaban las bancas para que la gente adorara al Señor. Y empezamos a denotar esto mismo. O no, es que nosotros éramos un grupo de jóvenes muy grande. O éramos tal y hacíamos tales cosas. Y empezamos a ver cómo esta mirar para atrás con el deseo de quejarnos de lo que el Señor hoy día nos está entregando. Y ese es el peligro gigante de estar siempre mirando hacia atrás. Pero ¿qué nos dice el Señor por medio de su palabra? Y encontramos en Filipenses, capítulo 3, del verso 13 y 14, y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es lo que anhela el Señor de nosotros, que mantengamos la mirada en Jesucristo, porque cuando eso ocurre, cuando nuestra mirada se para en el blanco perfecto que es Cristo, entonces ya no queremos mirar atrás. Entonces ya no nos importa lo que ocurrió, porque importa el blanco que es Cristo que está delante y queremos avanzar. No importa la adversidad, no importa cómo nos sintamos, sino que sabemos que nuestro Dios va adelante de nosotros. Sabe que en este tiempo, en este campamento, también ocurría algo que a lo mejor no sale mencionado aquí, dentro de lo que leímos, pero sí de este libro de Números, que el arca iba delante del pueblo. Que el arca iba delante del pueblo. ¿Y saben por qué? Porque la presencia de Dios marcaba el paso del pueblo. Y esa es la importancia de poner la mirada en Cristo, para que Cristo marque nuestro andar y nuestro caminar, que Él sea la luz que ilumine cada uno de los pasos que tenemos que dar. Y cuando eso ocurra, ya no queremos mirar atrás, porque atrás hay oscuridad, atrás hay otro camino. En cambio, adelante está la luz resplandeciente de Cristo, que nos invita a seguir. Amén. Ayúdenos el Señor. En el punto 2 tenemos ¿cuál es el comportamiento que agrada a Dios? Si ya vemos que este pueblo se queja y el Señor los quiere consumir. Vemos que este pueblo quiere volver atrás y el Señor no le parece eso. Vemos que este pueblo reclama de mala forma, porque vemos después del 11 al 20 que Moisés también reclama al Señor, pero reclama de una forma distinta. No reclama por las circunstancias que está viviendo, sino reclama por la administración del pueblo, por cómo poder guiar a 600.000, ¿cierto? Entonces vemos que el comportamiento que agrada a Dios, y aquí tenemos a este Moisés, que le dice, Señor, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué no he agradado yo a mi Dios, que me ha de llevar esta carga tan pesada? ¿Cierto? Moisés se denota delante del Señor que él no puede llevar a este pueblo. Y aquí vemos la diferencia entre un pueblo que se queja anteriormente y el comportamiento que agrada a Dios.
de un hombre que se humilla delante del Señor. Nadie dice, el Señor no dice que no podemos llevar nuestras cargas delante de Él, sino es cómo está nuestro corazón para llevar las cargas, cómo se las presentamos delante del Señor. Y esto lo podemos llevar a un hecho muy común, cuando nosotros como padres o cuando éramos niños íbamos y, por ejemplo, golpeábamos la mesa y decíamos, yo quiero esto. Encontramos inmediatamente una barrera. Pero el hijo que le dice, papá, mamá, necesito esto, ¿qué cambio hay, cierto? ¿Qué diferencia se encuentra? Asimismo nos pasa delante del Señor. Queremos muchas veces golpear la roca como diciendo, Señor, haz lo que yo quiero. Y se nos olvida que Él es el que guía al pueblo. Se nos olvida que su mano es la que nos dirige. Se nos olvida que su presencia es la que nos mueve. Y Moisés no se olvidaba de eso, sino que este era el comportamiento que a Dios le agrada. Un hombre que se humilla. Y dice Moisés, ¿qué mal he hecho? ¿Por qué he hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo de Israel? Concebí yo a este pueblo para que lo engendrese. Y aquí en el 12 hay algo maravilloso de Moisés, donde dice, en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés no se había olvidado de la promesa del Señor. Sabía que en medio de esa adversidad, la promesa era de que ellos estaban caminando y moviendo hacia la tierra prometida. Segunda cosa que agrada al Señor, que no nos olvidemos de sus promesas, porque su promesa sigue fiel, porque Él no muta, Él no cambia, Él es el mismo de ayer y de hoy, y Él cumple lo que es su palabra, y Él cumple lo que Él ha dicho. Amén. El Señor nos sea bendiciendo. Este es el comportamiento que agrada al Señor. Y por tercero dice, yo descenderé allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, le dice en el verso 17. ¿Qué significa esto? Que Moisés se denota de que el pueblo era muy grande para que él lo guiara, ¿cierto? Pero el Señor aquí reconoce algo especial en Moisés y le dice, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en estos 70. Había un espíritu diferente en Moisés. Había una forma, una actitud de servir al Señor muy distinta en Moisés. Moisés anhelaba de la presencia del Señor. Moisés sí deseaba que el Señor prosperara su vida. Moisés anhelaba en cada paso que daba que la presencia de Dios lo mirara. Y esto lo podemos ver a lo largo de todo este Pentateuco, cuando Moisés le dice, Señor, si tú no has de ir conmigo, entonces yo no doy ni un paso. Y aquí nos damos cuenta de este Moisés con un espíritu distinto para servir al Señor. Y Dios se agradó de eso, y a Dios le gustaba eso de Moisés. Y le gustaba tanto al Señor ese espíritu que había puesto Él en Moisés y que Moisés lo guiaba y lo mantenía, que Él dijo, llámame a 70 y yo reposaré de este mismo espíritu que tengo en ti sobre ellos. Y cuando eso pasa, no le quita a Moisés. Y aquí vemos una maravilla de Dios, que donde está el Señor todo se multiplica. Porque vemos esta maravilla tremenda del Señor, que cuando Él le da, cuando Él toma de alguien, no quita, sino que Él multiplica. El Señor no es de aquellos que va y deja desechando a su pueblo, desechando al que le sirva, sino que muy por el contrario, va fortaleciendo a los que se van añadiendo al servicio de Cristo. Amén. Sea bendiciéndonos el Señor. Y por tercer punto del día de hoy, ¿cuál es la respuesta de Dios en medio de este comportamiento de la dificultad? Tenemos dos ejemplos, al pueblo, ¿cierto?, de Israel quejándose. Tenemos otro ejemplo, a Moisés
tratando de sobrellevar a este pueblo y llevarlo a lo mejor. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Y me maravillaba cuando leía eso, porque la respuesta del Señor no es solamente una, sino que el Señor da una respuesta totalmente completa. El pueblo quería carne, le dijo, carne van a tener. Provisión física en alimento, no solo de un día. Le dijo, no van a comer un día, no van a comer 2, no van a comer 5, 10, 20, van a comer 30 días. Y van a comer hasta que se sacien y hasta que les salga por los ojos, porque el pueblo había reclamado al Señor. ¿Cierto? Y Moisés de hecho le dice, pero ¿cómo vamos a alimentar a... Son 600.000. No son 2, no son 5, no es una familia. ¿Cierto? Son 600.000. Y me encanta la respuesta del Señor en el verso 21, si no me equivoco, dice... No, en el verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, dijo, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple la palabra o no. Ahí el Señor mostrando toda su grandeza le dice, ¿acaso se ha acortado mi mano? ¿Acaso mi mano ahora es más pequeña? La mano, y aquí lo más probable es que a Moisés se le hayan venido el recuerdo de la mano poderosa del Señor. ¿Acaso no estuve yo contigo en las 10 plagas de Egipto? ¿Acaso no fue el mismo que abrió el Mar Rojo? ¿Acaso no fue el mismo que empezó a dar maná del cielo? ¿Acaso no es el mismo que levantó la columna de fuego? Como diciéndole al Señor, ¿acaso se ha cortado mi mano, Moisés? ¿Tú crees que mi mano ahora es más pequeña? Vemos esta respuesta potente del Señor ante un pueblo que pide algo en específico. Vemos esta provisión física, pero sobre todo vemos la provisión espiritual del Señor. Y vemos para un pueblo que pide cosas físicas, una respuesta física que sobreabunda, que se note que la mano del Señor es poderosa. Pero vemos a un Moisés buscando cosas que agradan al Señor y vemos también de Dios una respuesta espiritual fuerte, potente de parte del Señor. Donde dice comunicación fluida con Dios, una intimidad, porque en medio de toda esta circunstancia que leímos, que el Señor nos revela aquí en medio de Números, que vemos que el Señor habla a Moisés cara a cara. En el capítulo 2, en el siguiente, le dice, y a Moisés me presentaré de frente para que él me vea, para que vea mi silueta. Entonces vemos una intimidad, una cercanía de Dios con aquel hombre que le agrada. Vemos una segunda respuesta, que es la presencia del poder de Dios. Cuando dice, ok, tú tienes necesidades, entonces yo supliré tus necesidades. Le dice a Moisés, donde ya no va a ser 1, sino van a haber 70. ¿Se da cuenta la grandeza? Imagínense cuando muchas veces nosotros nos vemos en dificultades. Por ejemplo, nuestros hermanos coristas a lo mejor dirán, somos 3, somos 5. Imagínense si el Señor oyera su clamor como el de Moisés y multiplicara a cada uno por 70. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces nos doblegamos y aquí el Señor hoy día nos muestra cómo quiere que clamemos a Él. Porque Él anhela responderlo de esta forma espiritual y multiplicar la bendición que tenemos. Muchas veces decimos, somos uno solo, somos dos. Sí, pero si la presencia del Señor va con nosotros, entonces somos más que vencedores. No necesitamos absolutamente nada más. Porque no es con ejército, no es con cantidad, no es con plata, no es con dinero, no es con las situaciones. Es con la presencia del Señor. Y si el Espíritu Santo va por nosotros, ¿quién podrá ir contra nosotros? Y si la presencia del Señor es la que nos guía, ¿quién podrá detenernos ante eso? Esta es la bendición del Señor.
Nos queremos saciar a lo mejor hoy día y miramos atrás de cultos antiguos y de vigilia y de distintas situaciones que antes vivíamos y que a lo mejor en medio de la pandemia decimos ya no es como antes. Previo al servicio conversábamos con mi hermana Miriam y los dos concluíamos lo mismo. Por Zoom ya no es como antes, ¿cierto? No es lo mismo, no nos podemos abrazar, no está esa misma cercanía, no nos vemos. Pero la presencia del Señor ha cambiado en algo. La presencia del Señor se siente distinto ahora. No, yo aquí siento la presencia del Señor, tal como si estuviera en un púlpito, tal como si estuviera predicando en la calle, porque su presencia va en todo lugar y no es necesaria un espacio físico, y esa es una misericordia que tenemos de parte del Señor hoy día. Porque su presencia permanece y está disponible para los que le buscan. Y el Señor hoy día nos dice, se ha cortado mi mano, Cerro Navia. Se ha cortado mi mano. ¿Soy más débil ahora en pandemia o mi Dios es el mismo? Yo no sé el suyo, pero el mío sigue siendo el mismo. El mío sigue siendo grande, sigue siendo el creador del universo, sigue siendo santo, sigue siendo el rey de reyes. Ese es el Dios que yo sirvo, esté o no esté en pandemia. Ese es mi Dios. ¿Ha menguado su gloria y su poder? De ninguna manera. No ha menguado, no ha cesado su gracia sobre nosotros, no ha cesado su poder sobre nuestras vidas, no ha cesado su palabra en nosotros. No ha cesado la oración, la respuesta. De manera pues que Él fue, Él sigue siendo y Él seguirá siendo fiel, porque así es la bendición de nuestro Dios. Amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el soberano, el rey de Israel. Ese es nuestro Dios. Que el Señor nos sea bendiciendo. Y esta es la palabra del día de hoy, donde el Señor nos insta a buscarle y a clamarle, pero que consideremos cómo vamos a buscarle. Si vamos a hacerlo reclamando y mirando al pasado, o si lo haremos con humildad, con sencillez, mirando en la promesa que Él ha puesto con nosotros. ¿Sabe? Hace unos días estaba atrás leyendo, porque todos los días leo un tiempo, y hace un año aproximadamente el Señor me mostró una palabra de Isaac, donde Isaac iba haciendo pozos en medio del desierto, pero a medida que iba avanzando, se los iban quitando, los pozos que él iba haciendo en medio del desierto, porque el Señor bendecía sus manos, y en medio de eso, el Señor bendecía esos pozos y había agua. Y después venía el rey de esa tierra y le decía, ya, pero esto es de nosotros. Y él seguía avanzando y seguía construyendo otro pozo. Y sabe que a donde iba este hombre y construía pozos, el Señor llenaba esos pozos. Y hace días atrás el Señor me dijo, es tiempo de volver a cavar pozos. Porque han pasado situaciones, hermanos, donde he sentido que ha sido desplazado. He vivido esto y me reconfortaba tanto. Y le decía al Señor, de nuevo vamos a cavar pozos. Sí, es tiempo de nuevo cavar pozos. ¿Y sabe por qué le cuento esto? Porque es tiempo de ponernos a buscar más de la presencia del Señor. Porque la mano del Señor no se ha cortado. Porque la mano del Señor sigue siendo fuerte para con nuestra vida. Y si hoy día nos entrega esta palabra, es para que clamemos y para que le busquemos, porque Él quiere entregarnos cosas, Él quiere entregarnos de su presencia, Él quiere multiplicar lo que hoy día hay, y para eso necesita un pueblo que se humille como Moisés, que le crea como Moisés, que confíe en la promesa como Moisés, y que vaya delante del pueblo intercediendo por todos aquellos que hoy día todavía no le conocen. Que el Señor nos sea bendiciendo. Para nuestro Dios sea toda honra, toda gloria. Y vamos a pasar a orar por el consejo de su palabra. Amén.
Le vamos a pedir a nuestra hermana Valentina, que es la que veo ahí en cámara, que sea orando por esta palabra. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Señor mío, Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de hoy día, Señor Jesús. Gracias porque a cada uno nos hablaste, Señor, de no mirar atrás, sino que mirar nuestro presente, Señor Jesús. Y también de saber que tú siempre vas a estar con nosotros caminando, Padre Celestial, así como caminabas con los israelitas para llegar a Canaán, Señor Jesús, así tú caminas con nosotros, Padre, sino que siempre tenemos que poner nuestra fe hacia tu presencia, Señor Jesús. Tenemos que creer que tú estás con nosotros, Padre Celestial, porque si no, de nada sirve, Señor Jesús, seguir caminando si no estamos contigo, Señor Jesús. Señor mío, Padre Celestial, que la palabra haya llegado a cada uno de nosotros, así como también a las personas que van a ver este video, Señor Jesús. Y todo esto te lo pido en el nombre del Señor. Amén y amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Para siempre. Amén. El Señor nos sea bendiciendo. Nuestro pastor el día de hoy nos pidió que con el hermano Eugenio que nos hiciéramos cargo de este servicio, porque él se encontraba, como decía nuestra hermana Miriam también, en un matrimonio, ¿cierto? Ahí consagrando la unión de dos personas, ¿cierto? Delante del Señor, ¿cierto? Qué maravilloso es que ellos hayan tomado esta decisión y esperamos que el Señor les sea bendiciendo, porque dice que cordón de 3 dobleces no se quiebra fácilmente, ¿cierto? Que es bueno que en medio del amor de dos personas esté el Señor, ¿sí? Porque eso es el matrimonio, viene de 3, en que en medio de estos dos pueda estar el Señor en medio, ¿cierto? Así que el Señor les sea bendiciendo a nuestro hermano Alexis, a nuestra hermana Pamela, que hoy día se encuentran en matrimonio, así que, y sea bendiciendo a nuestros pastores, ¿cierto? Donde se encuentran, que Él los sea bendiciendo y los traiga con bien de regreso. Amén. Hermana, le vamos a pedir al coro que seamos cantando una alabanza para dar. Amén. La alabanza del himnario 373. Sin ti. Señor, el mar y la tierra, tú creaste, Señor, sol y las estrellas, tú creaste también la naturaleza y mi vida también la creaste.
Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestros hermanos del coro, ¿cierto? Que esperamos que el Señor sea bendiciéndonos a todos en este día, que la gracia de Dios sobreabunde en nuestros hogares, que podamos sentir la presencia del Señor donde quiera que nos encontremos. Amén. Y ya para dar término a nuestro servicio del día de hoy, le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio que él nos sea dirigiendo en la bendición final. Amén, mi hermano Eugenio. No había encendido el micrófono. Ahí sí, Amén. ahora le escuchamos. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, le damos las muchas gracias en esta hora por esta bendición, Dios, que nos ha dado, Señor, en esta tarde, mi Dios. Su palabra, Dios, nos habla, Señor, y cada día nos enseña, mi Dios, de cómo tenemos que ser agradecidos, Jesús, y siempre, mi Dios, rogar, mi Dios, por lo que usted nos da. Señor, bendecimos y guardamos, Señor, cada día la bendición, la oportunidad que nos da, mi Jesús, para alabar, para bendecir, mi Señor. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, en la cual hemos estado reunidos, Señor, por medio de esta plataforma, Señor. Permita ayudarles y guardar, bendecir a mis hermanos y hermanas, Señor, que tal vez muchos de ellos no pueden, Señor, tal vez comunicarse, Señor, no pueden, Señor, tener, mi Dios, esta presencia como la tenemos nosotros, pero le rogamos, Señor, que usted les bendiga igualmente, Señor, les ayude, mi Dios, para que podamos un día, Señor, estar reunidos también. Señor, rogamos, Señor, y damos las gracias por este momento, pidiendo, Señor, que guarde a nuestros pastores también, Señor, allí en Cerro Navia, como también a nuestro pastor Vicente, Señor, que también seguramente está en ese lugar, mi Dios, ayúdele, Señor, para su regreso, Señor, y guárdele a cada uno, Señor, de mis hermanos en ese lugar. Señor, rogamos en esta hora, Señor, que usted nos bendiga, Señor, y nos guarde, y le damos gracias por esta oportunidad. Le pedimos, Señor, ahora su bendición, mi Dios, la del Padre, la del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Amén. Que Dios bendiga. Amén. Amén. El Señor nos sea bendiciendo a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén.